Gustavo, tienes el micrófono activo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la segunda actividad virtual del proyecto Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje y su impacto desde la promoción de la investigación científica. Primeramente, damos gracias a Dios por este momento, por este compartir. Y así como a mí me ha surgido la interrogante de cuando en el primer momento que comencé a visualizar toda esta información en la lectura, me surgió la interrogante que de dónde se sustentaba, cuáles eran los fundamentos de esta actividad. Y precisamente todas estas estrategias de enseñanza-aprendizaje tienen su fundamento, sus evidencias científicas. Y todo esto comenzó a raíz de una investigación que hicieron determinados investigadores en esas instituciones donde los estudiantes tenían un mayor aprendizaje. Ellos en diferentes instituciones lograron identificar a esos profesores que dictaban esas clases donde sus estudiantes tenían una mayor eficiencia, una mayor productividad. Lo cierto es que ellos comenzaron a sistematizar todas esas actividades que realizaban los profesores con sus estudiantes y una vez desarrollado esa sistematización, comenzaron a aplicarlas en otras instituciones, logrando así un resultado igual en cuanto a la eficiencia de ese aprendizaje. Lo cierto fue que entonces a partir de ese momento que los psicólogos identificaron esas fortalezas con esas, digamos, esas prácticas educativas, ellos la llamaron estrategias de aprendizaje a partir de ese momento. Y esas estrategias de aprendizaje se insertan en la didáctica, pues. De manera que la didáctica allí está compuesta por las técnicas, los métodos y las mismas estrategias, las cuales se deben usar con determinados procedimientos. Aquí en la parte inferior de estos escalones nos encontramos el conocimiento que es necesario. El problema está en la praxis que utilizan estos determinados docentes, donde solo utilizan una estrategia para transmitir el conocimiento, y es lo errado que nosotros queremos contribuir con esta comunidad de docentes para implantar las políticas y los lineamientos que contribuyan a un aprendizaje óptimo. De manera que las estrategias de enseñanza-aprendizaje se aplican para potenciar las mismas técnicas y los métodos. Es decir, estas estrategias se fusionan con las técnicas y los métodos. La didáctica es considerado bajo este esquema, va a fortalecer, como ya lo he explicado, este aprendizaje. Por lo tanto, no son los docentes, mejor dicho, no son los estudiantes, porque hay un enfoque hacia los estudiantes, realmente son los docentes.
Hablemos de las teorías. Bajo este esquema de la didáctica, nos apoyaremos en la teoría de la enseñanza, con el cognitivismo. Esta se centra en el docente con su objeto de estudio en la enseñanza, mientras que la teoría del aprendizaje con el constructivismo, por contrastarla con una teoría, se centra en el estudiante y su objeto de estudio es el aprendizaje. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en esta teoría de la enseñanza, del cognitivismo? Por las evidencias que se han demostrado en esa relación causa-efecto, donde el docente, quien enseña, maneja unas variables independientes, las cuales tienen muchísimas evidencias, mientras que el estudiante entonces se comporta como el efecto, el que efectivamente experimenta el aprendizaje que el profesor ha aflorado en él. Bajo ese esquema, el estudiante entonces es una variable dependiente, y esta variable dependiente, con este enfoque del constructivismo en la teoría del aprendizaje, hay pocas evidencias al utilizar la enseñanza tradicional, pues. Entendemos por el cognitivismo, y sabemos muy bien, pues, que es una teoría de la psicología que busca comprender, interpretar y almacenar los conocimientos. Y es allí donde nosotros nos vamos a basar, pues, donde la enseñanza, como lo he dicho, es una causa, y esa gestión docente va a influir en el aprendizaje. Esto está demostrado, pues, como también lo he mencionado, a través de diferentes experimentos, al igual fundamentado como el que le señalé con las diferentes instituciones donde se determinó las estrategias de enseñanza-aprendizaje. De manera que la práctica docente exige controlar muchísimas variables independientes allí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y debe iniciar por señalar algunas para ir introduciendo el tema: metas claras, pasos claros, aprendizaje activo, retroalimentación oportuna, entre otras. Bajo esta filosofía, este enfoque, la didáctica se puede presentar con evidencias y sin evidencias. Cuando un docente realiza su actividad de clase y planifica contenidos y temas, esto no permite, no facilita la identificación de esas variables independientes que son las que verdaderamente influyen en el aprendizaje. Mientras que con el enfoque basado, pues, en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que poseen sus evidencias, el aprendizaje está garantizado, pues. Claro, estas estrategias, al aplicarlas, se identifican, pues, las variables que influyen en el aprendizaje. Ahora, estas mismas estrategias de enseñanza-aprendizaje contienen en sí un paquete de técnicas, métodos y estrategias propiamente, pues. Ellas efectivamente garantizan ese aprendizaje que deseamos que nuestros muchachos tengan,
y es un aprendizaje significativo. En este enfoque, el docente se considera como la persona más relevante del sistema educativo, y eso no lo digo yo, puesto que hay evidencia, está comprobado. Por lo tanto, el aprendiz nada es sin el docente. El docente es la causa, el estudiante obtiene el aprendizaje, el efecto de esa causa que le ha generado el docente, que ha propiciado. Entonces, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son la categoría más avanzada de la didáctica y ellas están respaldadas por muchísimas evidencias, y es que lo repito porque es el sustento elemental, fundamental de esta praxis docente. Y no es, o sea, es decir, en la enseñanza, basado pues en esa estrategia donde no hay evidencia, allí prevalecen son opiniones o especulaciones. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son consideradas como las joyas de la corona de la didáctica. Son la categoría más compleja, más fina de todo el sistema educativo, pues, dentro de la didáctica. Y estas estrategias, al hablar de estrategias, ya comprendemos que nos estamos refiriendo a técnicas y métodos, pues, y ellas son consideradas como la toma de decisiones flexibles y eficientes para que nuestros estudiantes aprendan de manera autónoma. Claro, allí aprende el profesor y transmite, promueve ese aprendizaje. Entonces, considerado pues las estrategias de enseñanza-aprendizaje como el nivel más alto del aprendizaje. Y ello es, o significa, pues cuando el aprendiz aprendió, ¿sí? Aprender, o sea, internalizó, valoró o valora cómo piensa, de tal manera de que esa, eh, esa internalización de las experiencias le permiten aplicar esas estrategias, es decir, las técnicas, los métodos y las estrategias propiamente. En la praxis docente, entonces, esa gestión debe debe desarrollarse bajo estos tres niveles en la práctica, pues, estos tres niveles del aprendizaje, y son la planificación, la ejecución y la evaluación. Veamos un ejemplo superficial, solo bajo un esquema sin especificar técnicas, métodos y estrategias, solo basándonos en el primer enfoque, que es el de la planificación, la ejecución y la evaluación. Entonces, supongamos un docente donde establece, vamos a producir artículos para publicarlo, digamos, en la prensa. Entonces, ¿cómo es esa planificación? Bueno, lógicamente establece una rúbrica. El título, el tiempo de redacción, perdón, para qué público será leído. Entonces, tendrá ilustraciones, tendrá subtítulos y por ahí inicia su rúbrica. En la ejecución, entonces, el estudiante comienza a redactar su manuscrito. Y en la evaluación, entonces, él corrige el texto, lo edita y lo evalúa. De manera que las actividades de aprendizaje, en este caso,
son la producción escrita, pues, entre tantas que puede haber. Y las actividades de aprendizaje son las actividades elementales bajo esta filosofía de enseñanza-aprendizaje. Ahora, es importante que nosotros valoremos allí y contrastemos pues nuestras praxis con la visión que se quiere dar. Acá manifiesta que el problema surge cuando la actividad de aprendizaje no está acompañada por esa exigencia del pensamiento o el razonamiento. Hoy en día, nuestros estudiantes buscan la sencillez, copiar, pegar, preguntar en la inteligencia artificial, caletrearse y presentar una información donde realmente son ellos mismos los que se están engañando. Mientras que nosotros buscamos es una actividad de mayor profundidad, de tal manera de que genere un aprendizaje basado en el tiempo, que en el tiempo. Entonces veamos aquí el docente 1 versus el docente 2. Ambos docentes desean llegar del punto A al punto B. Vemos el docente 1 que establece un solo paso, mientras que el docente 2 establece tres pasos, para llegar al punto B. Veamos lo que comúnmente desarrollamos o desarrollan los docentes a través del método expositivo. ¿Qué hace el docente? Bueno, clasifica los contenidos, asigna grupos de exposición y esta actividad realmente no permite la planificación, no permite la producción idónea ni la corrección. Claro, pero allí cabe señalar que hay un problema de origen en los contenidos que normalmente nosotros allí trabajamos en el sistema educativo, ya que estos contenidos programáticos, en su mayoría temarios, no especifican las habilidades, las competencias. Muchos contenidos simplemente tienen un objetivo general y simplemente así se transmiten y el estudiante va robotizado a investigar esa actividad sin tener claro muchísimos aspectos que deben de indicarse, que más adelante se los voy a comunicar. Entonces vemos la diferencia que el docente 2 planifica, ejecuta y evalúa. Y planificar es señalar por lo menos cómo se hará, qué metodología, qué etapas, qué materiales, qué contenido, qué finalidad, si hay un modelo para guiarse, el tiempo, posteriormente la ejecución, la realización de las actividades y finalmente corrige, ajusta, evalúa y esto permite pues identificar si lo planificado ha sido logrado. Entonces, esto permite que el aprendizaje sea ese aprendizaje significativo que nosotros anhelamos pues, y que también perdure en el tiempo. Les muestro por acá unas consideraciones generales de la planificación, ejecución y evaluación. En principio, la planificación debe mostrar pues puntualmente en la sesión diaria que hacemos, debe tener su objetivo, su meta, su finalidad, debe indicar el área a utilizarse para razones pues de la actividad de aprendizaje, los pasos que van a seguir, el modelo que facilite la visualización del producto final. Es decir, por ejemplo, si vamos a realizar como ya se dijo, la redacción del artículo para colocarlo en la prensa, entonces llevamos allí el modelo de un artículo
que está publicado en un periódico para que ellos puedan visualizar el producto final. También debe establecerse los criterios claros de evaluación, es decir, la rúbrica, incluso una reflexión que permita que permita comprender mejor pues la actividad de aprendizaje. Debemos también reforzar lo que no sabemos, aparte de incluir pues el cronograma, presupuestos, equipos, entre otros. Entonces, en la ejecución, acá surge pues la oportunidad de hacer modificaciones, ajustes, reflexiones del avance, tomas de decisiones y finalmente en la evaluación se debe permitir la auto y coevaluación, comparar los resultados, utilizar criterios, indicadores claros, identificar mejoras, determinar si lo logró o no logró el objetivo y por qué. Un aspecto que permea tanto la planificación, la ejecución y la evaluación es la siguiente. Cuando el estudiante comprende bien las estrategias, le permite desarrollar sus actividades con mayor profundidad, porque, claro, cuando el docente genera esa reflexión de explicación, de comprensión, entonces los estudiantes siguen ese protocolo estratégico de pensamiento. La utilización de estos procesos permite un aprendizaje significativo más profundo, con mayor eficacia y mayor duración en el tiempo. El buen docente se centra en el proceso, mientras que el mal docente en el producto. Asigna la clase y expone y entonces asigna una calificación y listo, es el producto. Finalmente, tengo por acá, evaluar solo con rúbrica es desventajoso. Es necesario conversar con el estudiante para que él exprese pues ese proceso de pensamiento de cómo llegó a los resultados y así él pueda entonces exponer pues su defensa de su actividad. Entonces, veamos allí una práctica docente rutinaria de hoy en día. Llegamos a la parte académica y nos dicen, ahí está, este es su horario de clase, vaya a dar clase. Y ya eso es equivocado, porque los docentes realmente no aprendemos por contenido, aprendemos es por experiencia. Las herramientas didácticas no están diseñadas solo para conceptualizarla. Recuerden que cuando hablamos de herramientas didácticas, técnicas, métodos y estrategias, ellas debemos aplicarlas diariamente desde la planificación, la ejecución y la evaluación. Entonces, no es tener un concepto resuelto de lo que es la enseñanza-aprendizaje, es realmente llevarlo a la vivencia, demostrarlo a través de experimentos y poner en práctica, lo que dice Ausubel, que nosotros los docentes debemos generar un ambiente que invite a observar, a la observación, a la crítica, a ese pensamiento crítico, a investigar, a aprender y a construir el aprendizaje. De manera que una vez que se haya construido ese aprendizaje, entonces el estudiante que aprendió a aprender logra la metacognición porque él fácilmente identifica cómo piensa y le facilita darse cuenta de cómo aprende. Las variables que nosotros tenemos que controlar, las variables independientes, son las siguientes. Entonces, bajo esa óptica de que la enseñanza es la causa, esas variables, y la primera que tengo acá es generar expectativa.
Es decir, para iniciar las clases, nosotros tenemos que generar expectativas, incluso durante el desarrollo de ella misma. Presentar metas claras, objetivos claros, mantener un aprendizaje activo, no solo donde el estudiante participe y construya su aprendizaje, sino de que él pueda visualizar la razón de ser, la aplicación de ese aprendizaje, pues, para que pueda ver más el sentido. Generar una retroalimentación oportuna, una evaluación constante, también forman parte dentro de las variables independientes, las técnicas, los métodos, las estrategias. Es una variable independiente, el comportamiento docente influye muchísimo, bueno, necesario para generar las expectativas, y hay muchísimas, ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entre la última que tengo acá, los materiales educativos. Entonces, al ver pues el efecto que se produce cuando el docente controla estas variables independientes, ello genera un aprendizaje, pues aumenta el aprendizaje. Y todas estas variables o categorías no se pueden utilizar al margen de la ciencia. Pues vamos a darnos cuenta que la utilización forman parte de una plena fusión con las herramientas investigativas. Entonces, cuando un docente no controla esas variables independientes, él está condenando o mutilando a que el estudiante alcance un aprendizaje significativo. Si él no controla esas variables independientes, entonces él no va a poder explicar qué es lo que ocurre, cómo se está desarrollando el aprendizaje, no va a poder explicar cómo ese fenómeno se desenvuelve, se desarrolla. Entonces, lógicamente, no tendrá resultados favorables en el aprendizaje. Claro, porque cuando él viene trabajando de manera artesanal solamente con el método expositivo, surgen todas estas consecuencias. Porque o sea, no debemos pues planificar contenido. Lo que debemos es planificar e implementar sesiones de clase basadas en un diseño de aprendizaje experimental o cuasi experimental. Claro, todos sabemos muy bien lo que es un experimento o lo que es un cuasi experimento. Y rápidamente nosotros como investigadores dominamos ese tema. Entonces, al diseñar ese aprendizaje, él va a optimizar pues esa enseñanza, va a permitir que el docente se apropie de diferentes herramientas a través de las técnicas, métodos y estrategias para aumentar su aprendizaje. Entonces, el docente ha desarrollado su clase y no es simplemente evaluar el conocimiento, no, es realmente desarrollar un proceso de investigación a través de técnicas e instrumentos. Y eso no se puede desarrollar al margen de la investigación científica. Es importante que nosotros nos hagamos una introspección y valoremos el lenguaje que normalmente se utiliza en el sistema educativo, el cual está al margen, está aislado, no está vinculado con el proceso de investigación. Muchas clases las estamos dando aisladas de esa y hay que corregirlos, pues, porque no es
dar clases simplemente. La educación es un fenómeno científico y nosotros realmente no somos facilitadores, no somos mediadores, nosotros somos, no es por el hecho de estudiar el nivel más alto en la educación, es que todos los docentes son sinónimos de investigadores científicos. Claro, al manejar todos estos enfoques. Entonces hay unas categorías o unas herramientas que todos los docentes debemos aplicar. Primeramente, los procedimientos. Todo procedimiento debe desarrollarse de una manera organizada, ordenada, con un fin, con un resultado. Al igual las técnicas, al igual los métodos. Estos procedimientos, técnicas y métodos no son flexibles. Los docentes no deberíamos aplicarlas como nosotros, más bien nuestra intuición nos las dicte, pues. No, ellas son prescriptivas. Así como el médico receta, usted debe tomarse esta medicina cada 12 horas. Y es cada 12 horas que debemos tomarla, no el lapso que nosotros consideremos. Mientras que las estrategias de enseñanza-aprendizaje permean tanto estos procedimientos, las técnicas y los métodos. Ellas sí son flexibles. Entonces, en la planificación, en la ejecución y la evaluación, debemos de fusionar las técnicas y los métodos. Especificando aquí las técnicas, ellas son la guía, ellas son el fundamento diario de nuestras actividades. Significan actividades de aprendizaje y ellas permiten que nosotros podamos controlar ese aprendizaje que están experimentando nuestros estudiantes. A forma de conclusión, entonces las categorías o herramientas están fundamentadas científicamente. Pasemos ahora a otra parte y aquí comenzamos a profundizar con los métodos. Tenemos 9 métodos. El último método es el peor, que es el método expositivo. No significa que en algún momento yo debo referirme con algunos conceptos bajo esa, pero no debe ser una fortaleza. Es decir, el 99% debe estar enfocado en los siguientes métodos. Y el primero es el método aprendizaje por descubrimiento. Y en primaria se ve mucho. También en el liceo, al igual en la universidad, pero más que todo en primaria. Aquí el docente diseña las experiencias, asigna actividades, materiales, entre otros. Es decir, ejecuta, sistematiza allí la actividad que se esté desarrollando de tal manera de determinar lo que se puede aprender y elabora conclusiones. El segundo método es el aprendizaje por modelamiento. Acá se analiza el modelo, entonces lo que se quiere es que se iguale ese modelo o se supere el modelo. Aquí el modelo puede ser un modelo propiamente, un modelo teórico propiamente, o puede ser cualquier otra. En las universidades deberíamos tener la medioteca donde se almacenen todos los productos,
todos los artículos, maquetas, todo lo que cualquier docente haya logrado en su aula, de tal manera de que eso pueda ser utilizado como un modelo en determinadas actividades. El tercer método es el aprendizaje por proyecto. Y les digo que este es el método más efectivo del mundo. Aprovecho para identificar que esto, para referirme que estos métodos son los que utilizan estos países desarrollados en sus sistemas de educación. Y nosotros en América Latina, en Hispanoamérica, presentamos diferentes debilidades basados en ese método expositivo, pues. Pero he aquí la solución, porque todos sabemos que en la educación está el desarrollo del país, está la mejora de la economía. He aquí el secreto de estos países desarrollados, la utilización de diversos métodos que difieren del expositivo. Entonces, en el aprendizaje, diferentes docentes que hemos dictado metodología de la investigación, abordamos un problema real, lo delimitamos, analizamos allí el tema que se quiere abordar, se establecen unas líneas de acción, planificamos el proyecto, ejecutamos y evaluamos su impacto. El cuarto método es el aprendizaje basado en problemas. Y acá, para su desarrollo, se reúnen los especialistas, evalúan, claro, luego de identificar un tópico puntual, entonces agrupan evidencias, datos, detalles, hechos, hacen el diseño, pues, de una posible solución de esa problemática. Luego de la proliferación de posibles soluciones, se escoge la que sea integral, eficiente. Allí también un aspecto que se toma en cuenta, los recursos. El quinto método es el estudio de casos, ¿sí?, donde se buscan también pruebas reales y se proponen diferentes soluciones. Entonces se propone el caso, se profundizan los detalles, se analizan, se buscan posibles soluciones y se selecciona la más conveniente y se siguen los siguientes pasos, los pasos que ya sabemos, que ya se han dicho. El sexto método es el aprendizaje globalizado. Aquí en este aprendizaje globalizado no hay áreas, no hay asignatura, lo que hay son problemas, pues. La migración, la violencia, la pobreza, la desnutrición. Entonces, cada especialista, cada profesor de diferentes especialidades aborda desde su óptica esa problemática, pues, y entonces allí se establecen las unidades de aprendizaje y continúa el proceso como ya se ha indicado. El séptimo método es el aprendizaje clínico y él es el más eficiente del mundo. Acá el espacio de aprendizaje son simulaciones, ¿no? Y en estas simulaciones donde se describe cualquier, no simplemente problemas, sino áreas de estudio, es decir, se hace cualquier tipo de simulación donde una vez reunidos diferentes expertos, entonces se analizan esas grabaciones, esas opiniones dadas por los estudiantes, por los expertos, para entonces corregir,
al detectar debilidades y proponer soluciones basadas en esas fortalezas. El siguiente método es investigación-acción basado en el STEAM. STEAM son unas siglas en inglés que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Es esa investigación, acción que nosotros conocemos, donde genera un enfoque integral para tener diferentes perspectivas. Y es precisamente un área de mayor repercusión en nuestra formación docente, pues. Claro, ella allí permite la interdisciplinariedad y sigue los mismos procesos que ya comprendemos. Y el último método, que es el método expositivo, donde el docente transmite un conocimiento que genera un aprendizaje memorístico, por lo tanto es academicista estéril y no perdura en el tiempo. Entonces, nos falta las técnicas y otras consideraciones generales. Gracias por su atención. Les dejo acá las referencias. Como les dije, o creo que lo omití, toda esta visión se ha desarrollado a través del doctor Máximo Estupiñán, quien ha utilizado fuentes del primer orden a través de investigadores de los Estados Unidos, donde esos documentos él mismo los ha traducido. Entramos ahora a las preguntas y respuestas. ¿Me están oyendo? Buenas noches, Argenis. Tal vez el profesor Gustavo Mariño. ¿Sí me escuchas? Buenas noches, Argenis. Buenas noches. ¿Puedes escucharme? Sí, sí, correcto. Buenas noches. Te habla el profesor Gustavo Mariño. Sí, Gustavo, te oigo. Bueno, es un interrogante para aclarar, no para aclarar, sino para compartir algo sobre lo que tú hablas. Esa es la idea. O hablaste. Sí, que me parece bien interesante. O sea, fíjate, hay una Disculpa, te puedes acercar sí. un poco más al micrófono, que casi no se escucha. Estoy pegado al micrófono. Ya, déjame moverme del sitio más bien donde estoy. Que Sí, te escucho, ahora sí. Aquí, ok. Fíjate, hay algo relacionado con lo que tú acabas de compartir en tu intervención que se refiere o tiene que ver directamente con lo que es el conductismo o la forma en que los docentes imponen no solo conocimientos, sino la aplicación de la evaluación, entre otras cosas. No obstante, mi duda es si ocasionalmente, eventualmente, no debemos ser conductistas, es decir, imponer lo que son las reglas, las normas de esta actividad llamada docencia, donde por supuesto intervienen no solamente el docente, sino también los aprendices, los estudiantes, los alumnos. Correcto. Yo quiero saber si es tan negativo el conductismo o imponer, ¿no? Yo le llamo conductismo porque siempre es conocido como conductismo, pero imponer lo que el muchacho, lo que deseamos que el muchacho comprenda, aprenda
siempre y cuando, como tú también lo mencionaste, tenga la oportunidad de intervenir en este conocimiento que nosotros estamos intentando no imponerle, porque es prácticamente imposible imponerle a un joven en esta época del siglo, imponerle lo que nosotros deseamos. Muy complicado, pero sí orientarlo hacia este tipo de conocimiento que es necesario y que de hecho viene insertado en el diseño curricular que se nos entrega para nosotros abordar a los aprendices, a los estudiantes, a los alumnos. Entonces, lo que me refiero es qué tan negativo puede ser esta parte conductista que impone si en oportunidades es absolutamente necesaria. Por favor, gracias. Sí, primeramente recuerda que todas esas teorías han venido evolucionando. El cognitivismo supera lógicamente al conductismo. El conductismo, estímulo-respuesta. Sin embargo, nosotros no vamos a imponer. Nosotros vamos es a promover, a diseñar un aprendizaje donde ellos van a demostrar lo que aprendieron. Incluso ellos fácilmente nos podrán superar porque una vez que ellos logren la metacognición, entonces se van a dar cuenta cuál es la forma más idónea para ellos aprender, pues. No es imponer, no es imponer. Lo que pasa es que una vez que desarrollemos las diferentes técnicas, eh, hay por lo menos un paquete de 53 técnicas y ellas se clasifican en técnicas de búsqueda, técnicas de comprensión de lo buscado, técnicas de representación y técnicas para divulgar lo que se ha comprendido o darlo a conocer, pues. Entonces, cuando nosotros tenemos una praxis basado en estas actividades de aprendizaje, el estudiante no le vamos a imponer nada, ellos más bien van a absorber y se van a identificar plenamente, el docente va a dejar o no va a dar oportunidad a que el estudiante esté desmotivado, el estudiante no consiga la razón de ser de sus estudios. Estas estrategias van a permitir un dinamismo en la clase donde no simplemente son estas palabras, sino son evidencias científicas que han demostrado la eficiencia en el aprendizaje. No sé si hay algo más que deba reforzar. Sí, Areni, disculpa que de nuevo intervenga. Recientemente en una universidad acá del Tigre estuvimos conversando con o lo relacionado a los proyectos, pues la educación a través de proyectos que le permite al estudiante participar, sobre todo cuando son proyectos de investigación, acción participativa, o sea, que están constantemente ellos realizando algo y desarrollan su propio aprendizaje. No obstante, acabas de mencionar algo importante, muy importante, y es la desmotivación que se observa actualmente en los estudiantes y el desarrollo de este proceso llamado enseñanza-aprendizaje. Es complicadísimo que el estudiante se motive, desee, quiera investigar, ¿cómo decir?, enriquecer sus conocimientos, aún a través de los proyectos que resultan bastante interesantes, el aprendizaje a través de proyectos, que de hecho ha sido fomentado
en estas últimas décadas, y a pesar de conducir a la participación directa e indirecta del estudiante orientado por el docente, es sumamente complicado por esa desmotivación que tú mencionas, que el estudiante lo quiera avanzar, quiera participar, quiera construir. No sé si hay alguna forma, de acuerdo a las cosas, a todo lo que has conversado con nosotros hoy, que tú creas que sí permita que el estudiante se motive. Porque aunque como en las palabras que está lo que planificamos, lo que deseamos, a veces no da resultado. No sé si tú conoces algo, una estrategia que desarrolle la motivación en los estudiantes a la investigación a través de proyectos o de cualquier otra forma. Gracias. Esa ha sido mi última de participación, y disculpen los compañeros por lo largo que se hace mi intervención. Gracias. Interesante, Gustavo, es que precisamente está demostrado que cuando el docente maneja esas estrategias y las funciona con las técnicas y con los métodos, desaparece esa desmotivación. ¿Y por qué desaparece esa motivación? Porque él encuentra, se ubica, se encuentra consigo mismo para desarrollar su aprendizaje, pues. Entonces, cuando comencemos a desarrollar las técnicas y estos métodos, y lógicamente fundamentadas en las mismas estrategias, se comenzará a ver el antes y el después. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí. Gracias, Seguro Juan, hay muy amable. otras. Entonces, entiendo que se comprendió allí el material y aprovecho la oportunidad para invitarlos para mañana mismo con las técnicas y lo que quedó pendiente, pues. Voy a finiquitar la grabación, o alguien quiere hacer otra pregunta. Bueno, yo de mi parte creo que está bastante claro el análisis que se ha hecho de todos los métodos. Hasta ahora vamos bien, según mi apreciación. Y bueno, como tú dices, mañana continuamos entonces.